teníamos un problema de que estábamos en una situación de quiebra. Entonces, una de las salidas era o liquidar o ampliación de capital. Entonces fuimos por ampliación de capital y tenía que al menos comprar acciones por un valor de 2 millones de euros. Y a veces que hubo un movimiento, pero internacional, porque se empezaron a manejar las redes sociales y demás, y ahora mismo accionistas del Oviedo, pues habrá de fácil de 80 países. Es una cosa increíble. Pero, claro, con aportaciones muy pequeñas. Claro. Se llegaron con estas aportaciones en torno a los 700.000 euros. Entonces faltaba 1.300.000. Y en un programa de radio que hay los sábados deportivos y los domingos, pues empezaron a hablar y de repente salió el Oviedo y era un momento del programa que hacían imitaciones. Y entonces el yerno de Carlos Slim había estado con Butragueño en México. Butragueño había estado en México con unas pruebas que había de Fórmula 1. Y hay un imitador, en ese programa hay una persona que imita personajes. Entonces el director del programa, que es asturiano, dijo, oye, ¿por qué no llamamos al yerno de Carlos Slim? Tú haces que eres butragueño y le dices, caray, que a ver si, Sí, que lo había estado pasando por una situación, que a ver si ponen el dinero. Y entonces localizaron el teléfono de este, lo llamaron, y él me decía después que al principio se lo creyó. Y en un momento dado dice, bueno, si me mandan información económica y veo posibilidades, y así fue, le enviamos la información económica y puso él todo el dinero. Tanto es así que ahora es el máximo accionista, ahora está en torno al 80% de las acciones son de Carso, que es el grupo de Carlos Slim. Así Una comienzan broma. las historias buenas. Es que salvó de la desaparición, porque nosotros estábamos dispuestos, si no se cubría, a instar la liquidación, porque si no éramos responsables nosotros. Perfecto. Creo que ahora sí. ¿Está listo para empezar? Son las 11:10 de la mañana. Muy buenos días con todos. Buenas tardes a quienes nos acompañan desde Argentina, desde Uruguay, desde Chile, desde el sur del continente y a quienes también nos acompañan desde el otro lado del mundo. Este día hemos organizado un conversatorio sobre sociedades anónimas deportivas y claro, muchas personas me preguntan, ¿por qué hablar de sociedades anónimas deportivas cuando todo el mundo está hablando del COVID-19, de los efectos en los contratos, de qué va a pasar con el fútbol? Bueno, aparte de que eso ya lo hablamos la semana pasada, es un tema especial. ¿Por qué elegimos este tema? Y es que en este momento, existe en la Asamblea Nacional, en nuestro Congreso, un proyecto de ley reformatoria a la ley del deporte que al final terminará reformando íntegramente toda la ley y que tiene por objeto incluir la figura de las sociedades anónimas deportivas al fútbol, al marco jurídico ecuatoriano. Hablamos más de fútbol, esta charla va a estar encaminada más de fútbol porque es, eh, es el deporte más atractivo, el que más vende y el que más se consume aquí en este país. Entonces, a iniciar de eso, una breve introducción es que en nuestro marco legal, el día de hoy, los clubes no pueden ser sociedades anónimas deportivas, como está la ley en este momento. Como está la ley en este momento, el artículo 14 de la ley del deporte establece que los clubes tienen que ser obligatoriamente sociedades sin fines de lucro. Esto quiere decir que se les complica un poco en la práctica el tener una mayor inversión para saldar obligaciones en dinero o para conseguir objetivos deportivos. Y bueno, a partir de esto, la figura de la sociedad anónima deportiva es una figura bastante desarrollada, sobre todo en Europa, y es una figura mercantil, así decirlo, es una figura mercantil dedicada al deporte que permite mayor inversión económica. ¿Ok? En esta charla, la mayoría de quienes me conocen saben que yo soy partidario de las sociedades anónimas deportivas. Yo realicé mi tesis de graduación en las sociedades anónimas deportivas. Yo creé un marco jurídico aplicable al aspecto ecuatoriano para que en el marco jurídico ecuatoriano ya existan las sociedades anónimas deportivas. De ese proyecto de ley que yo fui proponente, se lo propuse a la Asamblea y parte de ese proyecto es el que hoy se está tratando en la Asamblea. Pero claro, una cosa es saber doctrinariamente y otra cosa es saber la práctica en sí, es decir, ya ser un experto. Entonces,
Esta mañana para nosotros, esta tarde, tenemos con nosotros al doctor Sabino López. Perdón, acabo de mutear ahí. Sí. Tenemos con nosotros al doctor Sabino López. Voy a leer una breve reseña del doctor. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo, España. Tiene cursos de doctorado en la Universidad de Oviedo, gestión de pequeña y mediana empresa por el Instituto Universitario de la Empresa. Tiene estudios de periodismo en la Facultad de la Universidad Complutense de Madrid, estudios de ciencias políticas por la Universidad, me parece que es de Oviedo. Tiene educación a distancia, es entrenador de fútbol. Respecto a la experiencia profesional, fue ex asesor jurídico del Real Oviedo Club de Fútbol, ex miembro de la Asamblea General de la Real Federación Española de Fútbol, ex miembro del Comité Organizador del Mundial de Fútbol España 82 en la sede de Asturias, ex gerente general dependiendo del Consejo Superior de Deportes de la Liga Nacional de Fútbol Profesional y de la Asociación de Clubes de Baloncesto para la transformación de los clubes de fútbol y de baloncesto en sociedades anónimas deportivas, es ex director general del Real Club Celta de Vigo, es ex director general de UD Las Palmas, ex gerente del Real Celta de Vigo, es miembro fundador de la Asociación Española de Derecho Deportivo y actualmente es abogado en libre ejercicio profesional y presidente de presidente de la firma Legal Sports. Los dejo con usted, doctor. Simplemente una breve introducción de qué son las sociedades anónimas deportivas, cómo fue la aplicación en España, qué procedimiento se realizó, cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas. Muchas gracias. Yo quisiera dar un saludo a todas las personas que están conectados con nosotros. Y nada, vamos a ver un poco cómo fue aquello en los años 90 en España cuando se decide que los clubes de fútbol y baloncesto pasarían a constituirse como sociedad anónima deportiva. ¿Qué ocurría en aquel momento? En aquel momento el fútbol en España, el fútbol profesional, estaba inmerso en una deuda muy importante, una deuda económica, sobre todo deuda pública. La deuda pública era muy alta, que en aquellos momentos, estoy hablando de los años 90, eran de 200 millones de euros, mientras que la deuda privada era en torno a los 80 millones de euros. En aquellos momentos era mucha, pongámonos en los años 90, era una deuda muy importante. Entonces la administración entendió que había que reorganizar el mundo del fútbol y para eso planteó un plan de saneamiento del fútbol. ¿Cómo era este plan de saneamiento? El plan de saneamiento era qué deuda tenía el fútbol, esa deuda la asumía la Liga Nacional de Fútbol Profesional y al mismo tiempo se establecía una garantía de pago a través del contrato de televisión. Entonces se pensó en aquel momento que la situación a la que llegó el fútbol era consecuencia de una gestión, no voy a decir mala, sino muy deficiente. Y además esa gestión muy deficiente no conllevaba responsabilidad para los dirigentes de los clubes, para los directivos de los clubes. Entonces, con informes y demás, se decidió que había que buscar una figura jurídica de sociedad que conllevara control de los ingresos y gastos, pero al mismo tiempo una responsabilidad de los administradores. Y se entendió que la sociedad anónima era la que mejor, era la forma de sociedad mercantil que mejor encajaba a los efectos de que se estructuraran los clubes de fútbol y baloncesto profesionales en sociedades anónimas, porque eso conllevaba una responsabilidad de los administradores. Tanto es así que esto ocurrió en el tiempo que hay todavía miembros de consejos de administración que fueron condenados por los tribunales como responsables directos y tienen sus patrimonios embargados. Es decir, fueron responsables directos de la mala administración y hay sentencias que los condenan a pagos de unas cantidades importantes. Antes me preguntaba Celso de qué equipo soy yo. Yo soy del Real Oviedo, tuve el honor de ser jugador del Real Oviedo y presidente, y hay consejeros de administración del Real Oviedo de los años 2000, en torno al año 2000, que en estos momentos fueron condenados y tienen responsabilidad patrimonial. Tanto es así que les embargaron varios de los bienes para cubrir la deuda a la que habían sido
la sanción a la que habían sido condenadas. Por tanto, eso siendo ya sociedades anónimas deportivas. siendo sociedades anónimas deportivas. Entonces, en el año aquel 90 sale la nueva ley del deporte en España, donde se dice que los equipos profesionales tienen que constituirse en sociedad anónima deportiva. Y empieza todo el mecanismo para cómo se llegaba a transformar. Entonces, se dijo que aquellos clubes de fútbol y baloncesto que tuvieran patrimonio neto negativo, es decir, que debían más que lo que tiene, obligatoriamente se tenían que constituir en sociedades anónimas deportivas. Aquellos que tenían... Perdón, doctor, ahí se puso algún porcentaje de, por ejemplo, decir, si es que un club supera en 120% su pasivo, no puede constituirse, o sí puede constituirse, o simplemente fue que se estableció, que todos los que tuvieran pasivos se convertían. Todos los que tienen pasivos se tenían que convertir. Entonces, pudieron optar en convertirse o mantenerse como club el Athletic de Bilbao, el Osasuna de Pamplona, el Real Madrid y el Barcelona, porque estos tenían patrimonio neto positivo, es decir, que no estaban endeudados, por utilizar un lenguaje más. El resto, obligatoriamente, tenían que convertirse en sociedad anónima deportiva porque si no, dejaban de pertenecer al fútbol profesional. Y se estableció un procedimiento de transformación que lógicamente pasaba por la decisión de la Asamblea General del club. La Asamblea General del club tenía que tomar el acuerdo para seguir en el fútbol profesional de convertirse o no en sociedad anónima. Si decía que no quería convertirse en sociedad anónima, sabían que quedarían expulsados, podrían seguir jugando en segunda B o en tercera división, pero no en el fútbol profesional. Todos los equipos, incluso equipos de segunda B, pues adoptaron el acuerdo de transformarse en sociedad anónima deportiva. Y una vez que se celebró la asamblea, pues había que, por una comisión mixta que yo coordinaba, había que fijar un capital mínimo. O sea, que la sociedad tendría que salir con un capital mínimo. ¿Cómo se calculaba ese capital mínimo? Se cogía los 3 últimos presupuestos de gasto. Se cogían los 3 últimos. Más el patrimonio neto negativo, si es que lo había, y de ahí salía el capital mínimo. Tanto es así que, por ejemplo, el Atlético de Madrid fue el más alto, en cuanto tenía una deuda muy fuerte, fue el club que se le fijó un capital mínimo más alto. Estaba en torno a los 300 millones de euros. De aquella era en pesetas, o sea, que fue el más alto. Entonces, ese capital se dividía en acciones, lógicamente. Doctor, una pregunta, ¿quién establecía ese capital? O sea, ¿ese capital lo establecía una entidad pública o una entidad privada? La comisión mixta en la que nosotros en la comisión mixta pedíamos las auditorías de los 3 últimos años de cada uno de los clubes que decidió transformarse en sociedad anónima. Cogíamos las auditorías y a partir de ahí fijábamos el capital mínimo en la comisión mixta donde había representantes de la Liga, de Fútbol Profesional, de la ACB, de la Asociación del Club de Baloncesto, Abogacía del Estado y Auditoría. Y yo era el que coordinaba la comisión mixta y allí, lógicamente, se recibían las auditorías de cada uno de los clubes, se estudiaba y se fijaba el capital mínimo. Se llamaba al club por club, y este club hacía alegaciones. Podía estar de acuerdo con el capital mínimo que se había fijado o podía discrepar porque se había considerado un activo. Y entonces, al final, ya se llegaba a la comisión mixta, una vez escuchados los razonamientos de los clubes, pues ya fijó el capital mínimo a todos los clubes que decidieron transformarse en sociedad anónima. Y entonces se les dijo que al 30 de junio del año 2002 tenían que tener desembolsado todo el capital, pero desembolsado en moneda. No valía, pues, decir, desembolso el 25% y el resto, pues, aporto el estadio si era propiedad o aporto, no. Tenía que ser el desembolso económico total, o sea, del capital mínimo que te habían fijado. Y esto tenía que producirse antes del 30 de junio del 2002. O sea, les otorgaron 10 años.
10 años para que puedan cumplir con este, No, perdón, de 1992, Ah, perdón. ok, ya, entonces era No, más perdón, o menos, perdón, estaba yo equivocado. De 1992, perdón, perdón. perfecto, ¿qué plazo entonces más o menos desde que se establecía? Fue año y medio. O sea, les daban un año y medio para que cubran En ese... torno al año y medio era el que está, perdón, el 1992, es verdad. Con esto del cambio de siglo uno se despista. 1992. Entonces, tenías el capital, se dividían acciones y se dijo, se abre un periodo de un mes, se hicieron 3 fases. Se abre un periodo de un mes para que puedan comprar acciones los que eran en aquel momento socios del club, los abonados del club. Estos durante un mes tenían la posibilidad de comprar las acciones. ¿Qué se hizo? Número de acciones se dividía entre el número de socios y a cada socio le correspondía, según el capital, según el número de socios, un número de acciones. Pues para poder comprar, podía comprar en un mes, en el plazo de un mes, esas acciones. Los que eran abonados del club. Pasado ese mes, si no se suscribían todas las acciones, había una segunda fase, que era para los abonados que habían comprado acciones, poder optar a aquellas que habían sobrado en proporción a lo que habían comprado. Y si al final de este segundo mes quedaba un capital sin suscribir, salía a la libre oferta, que quien controlaba eso era la junta directiva que en aquel momento había en el club. Es decir, que había tres fases y en esas 3 fases, pues ahí se dio opción a los abonados a que pudieran optar a las acciones del club. Y una vez que esto ocurría, tenías que ir al notario y presentarlo en el Consejo Superior de Deportes, digo, antes del 30 de junio del año 1992. Y así fue un poco, así a grandes rasgos, como en aquel momento fallaron 2 clubes, que fueron el Murcia, de segunda división, y el Málaga. Y fueron expulsados del fútbol profesional. Y yo estaba en el Consejo Superior de Deportes, en donde la sede que teníamos para la comisión mixta, y esto terminaba el 30 de junio a las 12 de la noche. Y yo tenía en la puerta, desde las 11 de la noche, tuve dos notarios, perdón, uno que venía por un equipo vasco, el Sestao, y otro por el Valladolid. El Valladolid había descendido de primera a segunda división, deportivamente. Y el Sestao salía del fútbol profesional porque descendía de segunda división a segunda B. Y allí estaban 2 notarios y me requirieron a las 12:01 de la noche, es decir, a las 0:01 del día siguiente, al 30 de junio, para que les dijera exactamente qué equipos habían cumplido con el requisito de transformación del club en sociedad anónima, porque yo tenían que enviarnos el acta notarial, la escritura notarial de la transformación y con el certificado, lógicamente, bancario, donde el notario así lo certificaba de que el dinero estaba de que las acciones estaban totalmente suscritas y que estaba el dinero totalmente depositado. Hasta mientras los clubes, imagino que hasta mientras los clubes siguieron participando como sociedades sin fines No, de lucro. todo normal. Todo normal. Y el 30 de junio se puso el 30 de junio porque era el final de temporada. En España la temporada va del 1 de julio al 30 de junio del año siguiente. Entonces y hubo 2 clubes que no cumplieron, que fueron de segunda división, el Málaga y el Murcia. Y descendieron, el Valladolid descendió y el Sestao se salvó, porque ocupó una de las plazas de estos 2 que habían desaparecido. De Y acuerdo. así fue a grandes... O sea, ¿qué pasó con la deuda mientras era este proceso Bien, de... la deuda, se elaboró un plan de saneamiento que se dijo, mirad, para que las sociedades anónimas deportivas nazcan limpias, es decir, sin carga de deuda, se pasa esa deuda toda a la Liga Nacional de Fútbol Profesional. Entonces la Liga asumió toda la deuda de los clubes. Los clubes nacieron limpios y con el capital social suscrito, cada uno le correspondía una cantidad según la situación económica que hubieran tenido. Entonces la Liga asumió toda esa deuda. Y la Liga, lógicamente, pasó a ser ella propietaria del contrato de televisión que tenían los clubes. Y entonces la Liga con la administración llegó a un acuerdo en la forma de pago de la deuda pública, de tal manera que la garantía era el contrato de televisión.
y el contrato de televisión, como de aquella la televisión española era solo pública, de la televisión directamente ya ingresaban al Estado, a la administración, ya ingresaban la cuota que correspondía de cada año. Pero la deuda la tenía la Liga de Fútbol Profesional y no los clubs, que nacían limpios con un capital, repito, con el que le hubiera correspondido según las deudas y el patrimonio neto que tenían. Y esa fue la fórmula del plan de saneamiento. O sea, el plan de saneamiento fue quitarle la deuda, pasársela a la Liga negociar con la administración cómo pagaba esa deuda, poniendo como garantía el contrato de televisión y el 1% de la recaudación de las quinielas. Y así fue en el tiempo cómo se fue salvando, cómo se fue haciendo el saneamiento. En estos momentos la Liga, aparte de, o sea, la Liga ahora ya no es solamente o sea, tiene un gran contrato de televisión, está en 1.200 millones de euros al año. Y ahora la Liga al mismo tiempo estableció lo que se llama el control, o sea, el fair play. Es decir, que ahora tú no puedes gastar más de lo que ingresas. La Liga coge y dice, ¿qué ingresos tiene usted? Pues en este año usted va a tener tantos ingresos, que además te auditan. O sea, no decir voy a, sino que lo auditan. Y lo comparan con la deuda a medio y a corto plazo. Y te obligan a tener un gasto determinado. Tanto es así que hay clubs que les dicen, usted este año en jugadores, en plantilla, solamente puede mover 200.000 euros. Usted solamente puede mover 3 millones. Depende de los ingresos que tenga y de las obligaciones a corto y a medio plazo. Es decir, que ahora mismo el fútbol profesional y el baloncesto, pero el fútbol profesional prácticamente a la administración le debe en torno a los 30 millones, pero que la administración lo tiene totalmente garantizado por el contrato de televisión que tan fuerte que tiene la Liga, ¿no? Y es un poco a grandes rasgos lo que pasó. De acuerdo, una pregunta. Ahora, la Liga asumió también la deuda privada, es decir, la deuda que los clubes tenían con jugadores, sí. ¿O solamente la pública? No, la pública y la privada la llevó también consigo y con los clubs negociábamos a ver cómo se podía solucionar. Allí la privada no era tanto con jugadores, era como consecuencia del Mundial de Fútbol. Se habían hecho unas mejoras en el año 82 con el Mundial de Fútbol en España, se habían hecho unas mejoras en todos los estadios y había deuda de los clubs, aquellos que tenían ellos los campos como propios, pues había deudas y eran deudas también con bancos por créditos y demás. Pero no era tan importante como la pública, porque en aquellos momentos el fútbol no pagaba los impuestos a Hacienda ni la Seguridad Social, había bastante... Casi como sucede acá. Ahora, desde su punto de vista, ¿cuáles ve usted que son las ventajas y las desventajas de las sociedades anónimas deportivas? Al menos, ¿cuáles han sido las ventajas, por ejemplo, de la aplicación de la figura en España? Hombre, sí es verdad que en aquel momento, o sea, yo lo expliqué ahora sí, pero en aquel momento hubo mucha tensión. Hubo mucha tensión porque hubo un choque entre permítaseme la palabra, entre el fútbol romántico y el fútbol profesional negocio. En el abonado, pues sí, había aquella situación de decir, es que es mi club, son mis colores, es mi ciudad y es mi club. Había esa zona romántica que es muy bonita en el fútbol, ¿no? Pero, y que los que somos aficionados al fútbol, pues lo tenemos con nuestro club. Pero al mismo tiempo era una evidencia que había una deuda importante con la administración, pero al mismo tiempo que aquello se tenía que profesionalizar, porque ya se empezaban a mover cantidades importantes. Entonces, en aquel momento tuvimos la suerte de que al frente de esto hubo un líder. Es decir, había una persona que era el señor Baró, un abogado catalán, que era presidente de la Liga, y fue un líder. Y después este líder pues unió con la administración, con Javier Gómez Navarro, que era el secretario de Estado, y con el presidente de la Federación, Villar, que siempre la Federación, hombre, es recelosa en este tema, porque a más fuerza entiende que a más fuerza de la Liga de Fútbol Profesional, la Federación parece que pierde poder. Pero sí es cierto que caray, que las sociedades anónimas deportivas y los clubs, las sociedades anónimas deportivas, son los que invierten, son los que tienen los jugadores, son los que pagan a los jugadores, son los que invierten. Y se le decía el otro día un poco al presidente de la FIFA, ¿no? Que claro,
Una cosa es tener la selección de tu país, pero es con jugadores que el fútbol profesional está contratado, ¿no? Entonces esa lucha la hubo, pero en aquellos momentos se fue salvando, repito, porque las ideas estaban claras y estas tres personas pues tiraron de... Pero sí, claro que hubo una oposición, ¿no? Resistencia. Pues, sí. Sí, o sea, siempre, yo entiendo que siempre hay resistencia. Nosotros también acá en Ecuador sí vivimos también un poco de resistencia, pero, por ejemplo, ¿qué posibilidad tiene un club, siendo una entidad sin fin de lucro, a recibir inversión y qué posibilidad tiene una sociedad anónima deportiva de recibir inversión? No, es que un club, vamos a ver, los que había, mi abuelo decía que los que tienen dinero es porque no lo gastan a lo tonto, ¿no? Entonces, claro, yo soy un posible inversionista, yo digo, me gusta el fútbol, voy a invertir. Y resulta que digo, a ver, ¿dónde voy a invertir? Bueno, pues voy a esta situación. Y digo, pero ¿quién es el dueño del club? O sea, si yo invierto X dinero, o sea, X millones de dólares en un club, ¿quién va a dominar el club? ¿Quién toma la decisión? Entonces las decisiones las tendré que tomar el inversor. Entonces, ¿qué ocurre ahora mismo? En España una cosa es ser abonado, es decir, abonado, ¿quién es el abonado? Aquel que paga una cuota al principio de año y ve todos los partidos gratis. Entonces, si al ser una división de 20 equipos, hay 38 partidos, en casa hay 19 partidos, tú, si fuera el abonado, ¿qué es? Que si va pagando partido a partido a partido, el coste sería a lo mejor 1.000. Sin embargo, si es abonado, divide lo que paga como abonado entre los partidos y le sale 700. No sé si me expliqué. O sea, el abonado es Sí, el que claro. tiene la posibilidad, al pagar una cuota, de tener menos costes si ve todos los partidos. Sin embargo, el socio, el accionista, es aquel que decide en Junta General, como está establecido aquí en España es está la ley de capital y puesta ley, pues la ley de compañías que se llama en Ecuador. Pues claro, la sociedad anónima tiene una junta general que es la que decide. Entonces, claro, yo sí voy a invertir, yo inversor, que no lo soy, pero bueno, si fuera a invertir, iría a invertir a donde yo controlo, con la junta general, como si tengo la mayoría de acciones, ¿no? Sin embargo, en el Perfecto. club, yo no voy a invertir en un club después que me van a decidir otros y yo no tener capacidad de decisión porque está en manos de los socios abonados. Es un Exactamente. poco. Y ahora, por ejemplo, eh, o sea, ¿qué criterio tiene usted de que en España fue obligatoria la conversión? ¿Usted cree que tendría que ser obligatoria la conversión a sociedades anónimas deportivas o por el contrario tendría que ser a elección? O sea, el club que desea se convierte y el club que no desea se mantiene como sin fin de lucro. Hombre, hay una tendencia a eso ahora, pero en esta, claro, depende un poco de cómo se gestione. Sí es cierto que tengo que decir que los 4 clubes estos que podían transformarse o no, el Athletic Bilbao, Osasuna, Madrid y Barcelona, no o sea, tienen la obligación de depositar un aval del 15% del presupuesto de gastos. De tal manera que si tienen en la temporada un déficit, lo cubren con en la temporada no, en el mandato de 4 años, si hay déficit, ese aval es el que cubre ese déficit. Por tanto, tampoco era decir, como ya soy club solo, no. Tiene que poner un 15% como aval del presupuesto de gastos que tienen en cada temporada. Hombre, la obligación en aquel momento es que había una situación económica bastante extrema, ¿no? Y fue la mejor salida. Eh, en el fútbol mundial por ejemplo, vemos ahora mismo la Premier. En la Premier vemos que los propietarios, pues hay desde rusos a Emiratos Árabes, o sea, y la afición se mantiene, ¿no? Claro, eso depende también de las circunstancias. Yo creo que la sociedad anónima o cualquier otro tipo de sociedad mercantil es bueno porque el fútbol hay que ordenarlo, ¿no? Y si ya a nivel de Champions, a nivel de la Conmebol ahí, pues se está en contra del doping financiero, pues
entendemos que por lo menos aquí en España la mejor fórmula es la de sociedad mercantil, donde conlleva, tienes que ordenar el gasto. Es cierto también que hay sociedades mercantiles que van a la quiebra, ¿eh? Pero Sí, claro, eso o ya sea, vamos a tocar. tampoco, o sea, hay sociedades mercantiles de construcción de cualquier actividad que pueden ir a la quiebra, efectivamente. Hombre, pero aquí en el caso del fútbol, por lo menos, o sea, hay el control además de la liga y, por ejemplo, hay clubes que como no cumplan el planteamiento económico que se establece desde la liga, salen del fútbol profesional. Por tanto, quedan fuera de esta... Yo creo que, hombre, la libertad tiene que haberla, pero entiendo que en España la transformación hizo muy bien al fútbol profesional. Eso le iba a decir. ¿Usted considera que la transformación en España dio resultado o no dio resultado? Los resultados, y vamos a los números. En estos momentos la Liga de Fútbol Profesional es la segunda después de la Premier en ingresos. Por tanto, es que funciona. Por tanto, los ingresos vienen por la marca. O sea, la marca Liga de Fútbol Profesional en España, España es una marca buena que vende en China, que vende sus partidos. Por tanto, es una marca buena y potenció a nuestros equipos, ¿no? Por ejemplo, en la Champions, es raro que no haya un equipo español en la... ¿Qué quiere decir? Pues que están aquí buenos jugadores, que el producto se vende bien, que estos 1.300, estos 1.200 millones o 1.300 millones de euros que ahora mismo tiene la liga por el tema del contrato de televisión, pues a esto hay que añadir otras cuestiones de marketing y demás, ¿no? Yo creo que es bueno, siempre que haya control económico, es decir, usted tiene estos ingresos, usted tiene estos gastos a medio y corto plazo, pues mire, usted no puede destinar más de que esta cantidad a la adquisición de los derechos de los jugadores. Y esa disciplina yo creo que al final es buena, ¿no? Porque iguala. Estoy Hombre, de aquí en acuerdo. España, Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid son equipos que, bueno, que tienen una marca tremendamente importante, que beneficia a los demás. Porque, claro, el que en esta liga esté el Madrid y el Barcelona con su potencial beneficia al resto de los equipos, ¿no? Por supuesto. Y ahora, desde su punto de vista, ¿cuáles han sido las desventajas que usted ve que ha traído la Sociedad Anónima Deportiva al fútbol español? Las desventajas, pues te digo la verdad, hombre, es que también es muy subjetivo, ¿no? Pero desde el punto de vista objetivo, ahora mismo el fútbol, o sea, el fútbol profesional en España está a unos niveles impensables, ¿no? O sea, tiene que, o sea, pues, seguro que tiene que todavía buscar más fórmulas y tal, pero yo creo que ahora mismo el fútbol profesional está gozando de una situación muy buena desde el punto de vista organizativo y demás. Ahora, con esta situación que tenemos con el coronavirus pues está con la cuestión de si se juega o no se juega, de si se juega si se termina la liga con espectadores o no espectadores. El no jugar, ya calcularon, causaría una pérdida de 600 millones de euros a la liga. Esto conlleva que los equipos, las sociedades anónimas deportivas que ya recibieron el 90% del contrato de televisión, pues como solamente se disputaron, falta un tercio por disputar, pues tendrían que devolver dinero. O sea, ya, yo creo que la liga en estos momentos, yo creo que el fútbol español está gozando de una situación en cuanto a estructura y económica, y en este sentido, hombre, ahí hay una figura de Javier Tebas, que es el presidente, que es muy criticado, pero hay que reconocerle que está haciendo un trabajo muy bueno para el fútbol español, para el fútbol profesional, ¿no? Después están las luchas con la federación, que esas son históricas, por lo que siempre hubo, ¿no? O sea, la federación recela de la Liga de Fútbol Profesional porque es donde está el poder económico, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso hay que saber, para eso ya hay que saber torear, lidiar y buscar lo mejor para las dos partes, ¿no? De acuerdo. Y ahora, por ejemplo, ¿qué criterio tiene usted si es que nosotros nos vamos a marcos jurídicos como el de Alemania, en el que existe un límite de porcentaje 51%. de la acción a los fanáticos o a los socios? O sea, en España no hay límite accionario, es decir, una persona No, podría no, ser no. dueña del 90%. Sí, sí, tanto es así que, por ejemplo, el equipo que te decía que yo soy, el Real Oviedo, el grupo Carso, que pertenece a Carlos Slim, al empresario mexicano, está en torno al 80%. Cuando se transformó el club en sociedades anónimas, siempre se hizo una campaña y hay clubes que tienen muy repartido porque prohibía, o sea, no permitían adquirir un número de acciones superior a los que establecía. Por ejemplo, el Deportivo de La Coruña
es un club, es una sociedad anónima que tiene muy repartidas las acciones, muy repartidas. La Real Sociedad de San Sebastián es otro club que también tiene el capital muy repartido. El Tenerife es otro club. Sin embargo, aquellos clubes que en aquel momento no lograban cubrir el capital mínimo, pues los políticos, pues para que su ciudad no perdiera el equipo en el fútbol profesional, pues buscaban apoyos en empresarios e incluso hubo administraciones, ayuntamientos que invirtieron en los equipos de la ciudad comprando las acciones para cubrir aquel capital mínimo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora hay clubes que tienen todavía una participación de la administración pública, del ayuntamiento. ¿Por qué? Porque en aquel momento nadie quería perder que su club, que su ciudad tuviera un equipo de fútbol en el fútbol profesional, porque entendían que la imagen de la ciudad, pues bueno, se daba a conocer y todas estas cosas, ¿no? Hubo muchos componentes que hicieron que en aquel momento tuviéramos la suerte de que saliera adelante la transformación, ¿no? De acuerdo, y por ejemplo, en España, no sé si existe, pero en España tal vez existe la posibilidad de que un accionista recibe dividendos por el valor de su acción si es que el club tiene un superávit, o cómo es en España. En estos momentos sí se contempla en la ley del deporte la posibilidad de salir a bolsa y en estos momentos el que ya lo intentó una vez y está estudiándolo es el Club Atlético de Madrid. Este está estudiando, no, pero todavía no está en bolsa como ocurre en Italia, ¿no? Claro, o Y está como en bolsa. ocurre en la Premier League, el Manchester United También ya la Premier League, es el efectivamente. club No, más, no, en más. España todavía ningún club. El que hizo planteamientos más importantes fue el Atlético de Madrid, pero todavía no hay ningún club en bolsa. Claro, y ahora un poco así en el tema de la valorización de las acciones. Por ejemplo, si un club llega a ser campeón de Champions en España, ¿las acciones se revalorizan o si un club desciende de categoría, las acciones se desvalorizan? ¿Cómo es ahí? No, el problema, como ya te decía, como no están en bolsa, lo que ocurre es que lo que pierde son ingresos. Es decir, el Real Madrid o el Barcelona o el Atleti Madrid en la Champions, eso de ahí, pues bueno, primero aparte de ya el premio directo que reciben de la Champions, después sus contratos de publicidad, sus contratos para ir a torneos y todo demás, suben de manera importante en cuanto al tema económico, ¿no? Aquí, al no estar en bolsa, pues no, las acciones no. Lo que pasa es que el club se hace más importante y, lógicamente, un anuncio en el Estadio Santiago Bernabéu o en el Nou Camp, un anuncio de una marca paga mucho más. Si el Real Madrid y el Barcelona son campeones de Liga o de Champions, que en el campo del Real Oviedo, ¿no? O sea, es por ahí donde está la diferencia. Por eso el Madrid, el Atlético de Madrid Madrid, Barcelona y el Atlético de Madrid son marcas importantes que hacen que su marca se venda mucho más que otros que no tienen los títulos de Champions y de Liga o de Copa. De acuerdo, y justo ahí hablando del Real Madrid y del Barcelona, nos hacen una pregunta. ¿Cómo se explica que en medio del bosque de clubes que son sociedades anónimas deportivas en España, los más exitosos en el ámbito deportivo son el Real Madrid y el Barcelona y ellos no son sociedades anónimas deportivas? ¿Cómo lo explica eso? Bien, por la marca que son, ¿no? Es una marca muy importante. Es decir, en aquella época había el Real Madrid, yo recuerdo que hubo incluso un estudio importante que decía que una parte del fútbol podía transformarse en sociedad anónima deportiva y dejar la zona, lo que era baloncesto y otros deportes fuera de la sociedad anónima deportiva. Es que estos dos clubes tenían ya en aquella época un patrimonio muy importante. Es que el Barcelona tiene un lema que es más que un club, o sea, más que un club. El Barcelona es más que un club, es una señal de identidad de la zona de Cataluña y demás. Y el Real Madrid históricamente era el equipo el equipo de España, ¿no? Porque era de la capital de España. Son dos fenómenos diferentes, no hay duda. O sea, así todo, más de una vez planteamos que si el Real Madrid y el Barcelona se convierten en sociedades anónimas deportivas y van a bolsa, sería lo que ocurre, que bueno, que posiblemente podía llegar alguien, algún inversionista y hacerse con la marca Madrid-Barcelona, pero lo que es evidente, y hay estudios sobre ello, que si el Real Madrid y el Barcelona se transforman en sociedades anónimas y salen a bolsa, serían unos valores muy importantes.
Estoy de acuerdo. Y desde ahí, por ejemplo, ¿por qué cree usted que hasta el día de hoy el Real Madrid y el Barça siguen siendo sociedades sin fines de lucro? O sea, ¿cuál es la respuesta a eso? Porque siendo así un poco simple en la concepción, porque les va muy bien, ¿no? O sea, ellos, así todo, tienen, por ejemplo, para ser presidente del Real Madrid, tienes que presentar un aval muy importante, ¿eh? O sea, y tienes que tener, por ejemplo, ahora mismo el Barcelona está en una situación económica, según comentan, bastante delicada, y uno de los temas es que termina el próximo año, hay elecciones, y a la junta directiva actual pueden tener problemas. Si tienen un balance desequilibrado, pueden tener problemas en el aval que tienen del 15% y pueden perder una cantidad importante de dinero, ¿no? Entonces, el Madrid y el Barcelona son dos, repito como antes, ¿no? Que son dos marcas tan importantes que entienden que en esta situación, ellos, en la situación actual, pues bueno, el Barcelona está también en una comunidad autónoma que tiene sus connotaciones de otra índole y entienden que son las dos mejores. Pero ventajas, yo creo que no tiene, o sea, repito, yo creo que si son sociedades anónimas tendrían mucho más valor económico y en bolsa sería un valor tremendamente importante. Entonces ahora tienen la historia y en base a la historia, pues bueno, se mantienen ahí, ¿no? Por supuesto. Ahora, ¿usted considera que si un club se convierte en sociedad anónima deportiva, tiene riesgo de perder lo que acá dice en su esencia? Mira, yo estuve en la final de la Champions, que fueron en dos equipos ingleses en el campo del Atlético de Madrid, en el Manzanares antiguo, pero sí. Entonces, y estaba la afición del Liverpool y la afición del Tottenham. Estaba el estadio, vamos, no entraba ninguna persona más. Era impresionante escuchar al aficionado del Liverpool cantar el Nunca caminará solo. Era impresionante escuchar a toda la afición del Tottenham, ¿no? Y estos equipos no son de aquellas personas que estaban allí cantando, son vamos, de accionistas ni ingleses me parece, uno es americano incluso hubo problemas, en el Liverpool hubo incluso problemas cuando llegó este nuevo propietario, ¿no? Incluso hubo un grupo de personas que formaron un Liverpool para empezar desde abajo, pero claro, la final de la Champions, chico, el campo estaba con las personas que en aquel momento aquellos aficionados de Liverpool lo que les interesaba era que Liverpool fuera campeón y no se acordaban para nada de quién era ¿De el quién es el propietario, dueño? ¿no? En eso estoy de Seguro que acuerdo. si el dueño sale al campo lo sacan a hombros. Sí, por supuesto. Es un poco deslindarse de de ese sentimiento y velar más porque el hincha está feliz con logros deportivos más que al final saber quién es el propietario y quién no es el propietario. Y ahora un tema es, por ejemplo, ¿cómo es el procedimiento cuando alguien quiere comprar las acciones de un club? Es decir, llegar con una inversión de 10, 12 millones de euros y decir, voy a poner tanto dinero en un club. ¿Cómo es ese procedimiento? ¿Cómo se Nada, eso es. manejan? Sí, o Mira, sea, yo cómo se viví. manejan las ventas de las acciones y cómo es quién vende, quién compra, cómo se establece el valor, cómo es ese procedimiento. Cualquier sociedad, o sea, como cualquier sociedad, es decir, eh, por ejemplo, llegas al Real Oviedo y el Real Oviedo tiene un capital ya establecido, en estos momentos me parece que está ya en los 8 millones de euros. Entonces, hay un propietario y tú eres el propietario de las acciones y yo soy el que quiero comprar. Hablo contigo y fijamos un precio y te digo, por el 60% de las acciones del total del club, te pido una cantidad. ¿Tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Si estás de acuerdo, pues vamos al notario, la escritura y ya está. Tenemos que, si hay un control por parte del Consejo Superior de Deportes, si se adquiere más del 15% hay que pedir permiso al Consejo Superior de Deportes. El Consejo Superior de Deportes es la administración, depende del Ministerio de Cultura, bueno, va cambiando sitio, pero vamos, es la administración, tienes que solicitar eh, una autorización, siempre que pase del 15% de las acciones. Pero tú y yo podemos llegar, tú eres el propietario, le das un valor a tus acciones, yo como inversionista llego y puedo estar de acuerdo, no puedo estar de acuerdo, si estamos de acuerdo, pues nada,
vamos al notario y yo te compro y tú me vendes, te pago, y así cambiamos las acciones, ¿no? Después hay que pedir, ya te digo, una autorización administrativa, pero vamos, si no hay, eso es para el control de dónde viene el dinero y todas estas cosas, ¿no? Sí, Pero y es de así. acuerdo. Si es que, pero si una persona al final no concreta el comprar las acciones y no invertir, es decir, tipo un aumento de capital, igual tiene que entrar a revisión el Consejo Superior de Deportes. No, porque eso es, por ejemplo, cuando el club tiene una situación, cuando la Sociedad Anónima Deportiva tiene una situación que le obliga a la ley a reducir capital o a ampliar capital para no ir a un concurso de acreedores, que antiguamente era la quiebra, entonces se convoca una ampliación de capital. Entonces, en esa ampliación de capital sí tiene obligación, primero, de dar opción a los actuales accionistas para que puedan comprar. O sea, se vuelven a establecer las tres fases. Si hay ampliación de capital, tienes que hacer las tres fases que decíamos antes para la transformación de los clubes, cuando se hizo la transformación. Es decir, si hay una ampliación de capital, tú tienes que primero esas acciones dirigírselas a los que son accionistas, en proporción a las que tienen. Después hay una segunda fase, de aquellas que quedaron sin cubrir, se ofrece a los que cubrieron acciones en proporción a tal. Y la tercera fase ya es libre, que es como entró, por ejemplo, el grupo Carso de Carlos Slim en el Real Oviedo. En aquella ampliación de capital quedó libre una cantidad importante de acciones, las suscribió él y se convirtió en el accionista mayoritario siendo minoritario, porque no había pasado, en aquella situación no había pasado del 50% en las acciones como propietario. Ok, O sea, que ahora, es un negocio, ujú. como puede ocurrir en una empresa de automóvil o en una empresa de el que uno hay una compraventa y se formaliza ante el notario correspondiente. Exacto. E imagino, por ejemplo, en el tema de la conversión, ¿cuál es la entidad pública? Nosotros acá tenemos el registro mercantil, que es como que da Igual, el visto bueno al final y es como que ya, está listo para existir. Allá también, por ejemplo, igual, porque usted igual. igual me decía, entraba el tema de la revisión, el tema de la suscripción de acciones y después se suscribían ante el notario. ¿Y de ahí qué pasaba? O sea, ¿quién entra a revisar o quién entra a supervisar? O, por ejemplo, si es que no hay un lavado de activos o que los fondos no No, sean de origen ilícito. ahí empieza todo el mecanismo exactamente igual que una empresa que se dedique a la minería, que se dedique a la venta de automóviles, que se dedique exactamente igual. Tiene el mismo control de la ley de la ley de capital, que en España hay, que en Ecuador veo que es la ley de compañías, pues ahí hay un control sobre las sociedades anónimas y aquí es exactamente igual. Claro que puede haber delitos y puede haber una buena gestión, que es lo que suele ocurrir en la mayoría, pero claro que puede haber delitos, ¿no? Pero para eso es el control que tienen las sociedades de capital que están ordenadas por la ley correspondiente, ¿no? De acuerdo. Y, por Ah, ejemplo, ¿en España existe alguna prohibición de ser accionista de más de algún equipo? sí, sí, claro. Y En el eso usted momento que considera que debería ser como que lo que establezca la ley. O sea, que una persona no tiene que ser no propietaria. puede tener, no puede tener más del 5% en dos equipos. Ah, pero por ejemplo, yo puedo tener el 5% en dos. Eso es. Ya, ok, pero entonces el tema de ahí de conflicto de intereses, ¿cómo lo ve la ley? No, pusieron ese 5% porque se entendió que era el que no habría, o sea, que, por ejemplo, sí hubo posiciones de compra de clubs que indirectamente, y eso se está persiguiendo en todas las ligas, ¿no? Que tú con una sociedad interpuesta puedes tener en dos o tres equipos, ¿no? Incluso eso se usaba, o sea, se intentó usar es para estos que tienen muchos futbolistas y que van colocando como unos activos en cada club. Este futbolista tiene una trayectoria deportiva buena, si en un principio su coste fue de 500.000 euros, tiene una trayectoria deportiva buena y ese futbolista se sale al mercado y a lo mejor son 5, 6, 12 millones, según cómo deportivamente vaya. Entonces sí que había grupos que decían que utilizando sociedades interpuestas tenían jugadores en varios equipos. ¿Para qué? Para ir promocionando y ir ganando. Entonces eso se está controlando y repito, o sea, la UEFA lo está persiguiendo y en las federaciones también, ¿no? Y en la liga. No se puede Perfecto. tener acciones más de un 5%. Ok. Aunque claro que es posible que haya entramados societarios, ¿no?
Por Pero claro, supuesto. pero se persiguen. Es igual que si en el tenis, o sea, igual que se está persiguiendo la compra-venta de partidos. O sea, claro, hay situaciones irregulares, ¿no? De Que se acuerdo. Y ahora, persiguen. un poco volviendo atrás, ¿cuáles cree que fueron los errores y los problemas de los clubes que llevaron a convertirse a las sociedades anónimas deportivas? Que no había responsabilidad en los directivos. Es decir, yo era directivo de un club, endeudo el club en X dinero y digo, oye, convocamos a junta y que venga otro. Y yo me marcho sin tener responsabilidad alguna en esa administración y en haber llevado al club a una deuda importante. Yo creo que eso fue el paso más importante, el buscar la responsabilidad en la administración de los clubes, porque era un poco, bueno, en esa posición idílica, en esa posición de club de mi ciudad, pero claro, pero dejabas al club de tu ciudad con una deuda importante, te ibas sin responsabilidad alguna. Ujú. Entendíamos que las sociedades anónimas, las sociedades de capital, pues buscas la responsabilidad del administrador, ¿no? Que no sea, porque sí es cierto, ¿no? Que, hombre, cuando uno dirige a un club, la verdad es que hay una frase muy ñoña, muy así, ñoña, no, muy, que puede sonar un poco repipe, un poco endulzada, ¿no? Que es que en el fútbol es muy difícil porque gestiona sentimientos. Es De decir, acuerdo. el fútbol es la peculiaridad que tiene. Tú puedes hacer una gestión económica impresionante, pero como el equipo vaya al último y descienda, pues el aficionado en cada partido te llama menos bonito de todo. Entonces, claro, y tú dices, hombre, si yo económicamente estoy haciéndolo de 10, pero resulta que deportivamente, entonces, claro, eso por mucho que lo expliques, ¿por qué? Porque tienes el sentimiento que tu equipo de tu ciudad tiene que ser el mejor. Entonces, esa frase de que la peculiaridad del fútbol, los que estuvimos, bueno, yo estuve bastante en gestión de esto, es que es lo complicado, ¿no? Que hay una fase que gestionas esos sentimientos, y es verdad. Porque tú puedes estar haciéndolo muy bien económicamente y sin embargo deportivamente no sale el tema y ya puedes decir lo que quieras, pero eres de todo menos bonito, ¿no? O sea, te llaman Claro. de todo. Entonces, por esa frase, y es verdad, se gestionan sentimientos. Y después, que el fútbol tiene, mientras que tú en una empresa normal, si te dedicas, por ejemplo, a fabricar tornillos, sabes que tienes unos clientes y normalmente te van a cubrir ese pedido que te hacen, pero en el fútbol dependes de que un señor que, bueno, ahora antes iban vestidos de negro, ahora ya pueden ir de distintos colores, pero que el árbitro señale o no penalti, diga que es dentro o fuera, aunque ahora con el VAR se están ya concretando más, pero así todo también dependes de una tercera persona y claro, y que eso ocurra en un partido de fútbol puede suponer que tú quedes campeón o que desciendas y eso es la parte que tiene el fútbol de imprevisión, o sea, que no sabes lo que va a ocurrir, pero hombre, quitando esa, lo que sí es cierto que es importante el tener una responsabilidad, ¿no? De acuerdo. Ahora, en el tema tributario, ¿las sociedades anónimas deportivas tienen la misma carga tributaria que una compañía, que una empresa, que una sociedad? ¿O tienen un Exactamente, tratamiento distinto? exactamente igual. Hubo lo que en una época, cuando en España se decidió que había que atraer, pues, personas importantes en todos los ámbitos, salió lo que se denominó la Ley ley Beckham. Beckham. La ley Beckham. Beckham era aquel jugador inglés que vino al Real Madrid. ¿Y qué era? Para atraer a España. Ahora están haciéndolo en Portugal, aunque ya lo reformaron. Para atraer a España a gente importante desde el punto de vista científico. Todo esto. Entonces el fútbol aprovechó esa ley, por eso se llamaba la ley Beckham, y ahí el futbolista que llegaba, siempre que no hubiera estado en España en los 5 anteriores años y durante 5 años su IRPF, es decir, lo que había que pagar al futbolista solamente era el 20%, mientras que a otro futbolista seguro que el pago del IRPF pues subía al 40 y pico, al 50%. Entonces era ese el beneficio, uno de los beneficios. Pero si no, exactamente igual, el tratamiento fiscal y demás es exactamente igual que cualquier sociedad. No existen límites para que una persona llegue a ser propietaria o para comprar acciones, ¿no? O sea, No, no, requisitos de una persona, ¿no? Cualquiera lo puede siempre, hacer. siempre que llegues a un acuerdo con el propietario de las acciones, con el que tiene las acciones, pues compras y vendes, exactamente igual que una empresa de cualquier otro sector, ¿no? Ajá, de acuerdo. Nos hacen otra pregunta y es,
¿Existe algún mecanismo en la ley española que garantice que los clubes, más allá de pasar a ser sociedades anónimas deportivas, tengan que seguir sirviendo el propósito social inherente al fútbol? Hombre, es que el objeto de la sociedad anónima deportiva es el fútbol. O sea, entre los objetos, en los estatutos de cada sociedad anónima, pues marcas un objeto, ¿no? El objeto de la sociedad. Y es la de participar en el fútbol profesional y gestionar el fútbol y todos los valores que el fútbol. Es una fórmula más o menos eh, tipo que hay, ¿no? Entonces, el objeto de la sociedad anónima deportiva, al igual que cualquier otra sociedad, por ejemplo, una sociedad que sea de promociones turísticas, de promociones de reparación de automóviles, cada una marca su objeto y el objeto en el fútbol es la práctica del fútbol dentro del fútbol profesional y la promoción del mismo. Es más o menos la fórmula que se dice, ¿no? De acuerdo. Y ahora, ¿cuál es su criterio respecto a la multipropiedad de equipos que hay en el fútbol mexicano? O sea, hay un grupo mexicano que tiene varios equipos, por ejemplo, el grupo Televisa, me parece que es. ¿Usted qué criterio tiene respecto a eso? Hombre, ahí hay que preservar siempre la limpieza en la competición, ¿no? Y si hay intereses, eh, un mismo grupo dirige y tiene intereses en varios equipos, pues puede hacer combinaciones que no son precisamente las que tiene que haber en el fair play, ¿no? Ujú. ¿Usted cree que eso tendría que estar normado, por ejemplo, que un grupo empresarial... Efectivamente, no, no, eso es evidente, si no va en contra del fair play, porque claro, quedan dos partidos de competición, resulta que me interesa que el equipo A, que es mío, quede campeón y resulta que juega contra el B mío, que no tiene nada que hacer, pues digo, oye, que gane el A. Entonces eso va en contra de la pureza de la competición, ¿no? Ujú. Por tanto, yo no, eso no, vamos, creo que hay que delimitar claramente eso, Ya, esa de acuerdo. situación. Ahora nos vamos a pasar al otro lado del mundo y en Ecuador. No sé si usted conoce más o menos la realidad del fútbol ecuatoriano y de los clubes ecuatorianos. Eh, Sí. Nosotros seguimos siendo sociedades sin fines de lucro por mandato legal, pero yo creo que el 80% de los clubes tienen un pasivo bastante alto. ¿Cómo cree o cómo considera usted que sea una vía para que los clubes puedan salir de ese pasivo, salir de ese apretón económico y que puedan comenzar a crecer económicamente? Primero tienen que estar convencidos de que quieren hacerlo, es decir, un poco, vamos a ver, ¿la deuda cuál es? La deuda es esta. ¿Cómo podemos arreglar esta deuda? Tenemos deuda con la administración pública. Pues llegamos a un plan de saneamiento y ese plan de saneamiento conlleva el que yo, propietario de un club, tenga responsabilidad en la gestión del club. Es decir, primero tienen que creérselo. Es decir, y querer que el fútbol esté organizado de tal manera que se pueda administrar el mismo y el que no lo haga bien, pues que tenga su responsabilidad. No digo responsabilidad penal, pero sí su responsabilidad. Es lo que pasa en cualquier empresa privada, ¿no? Que puedes tener tu responsabilidad. Entonces, yo creo que, no sé, tiene que haber entre los equipos de fútbol profesional, tiene que haber primero esa conciencia de querer transformarse, porque no hay duda que hay muchos, cada uno mantiene unas posiciones. Esto del fútbol es complejo, ¿eh? No es fácil. Por ejemplo, la federación pues dirá, oye, que el fútbol profesional tampoco sea muy fuerte, no vaya a ser que se me escape y vaya y toda la posición favorable al fútbol profesional. Entonces ahí hay que tener, repito, líderes que crean en eso y que puedan encauzar lo que sí es evidente, que el fútbol profesional, si está organizado profesionalmente, llama al dinero. Y si llama al dinero, resulta que puedes tener una liga cada vez más fuerte. Eh, o sea, tiene que organizarse porque es un negocio y el negocio ese tiene que llevar a obtener dinero porque serás más fuerte. Y para eso, por mucho, claro, tú convocas una reunión, porque yo lo viví en aquella época, convocas una reunión de clubs y cada uno busca salvar sus intereses, ¿no? Yo creo que eso pasa por tener, repito, unos líderes que crean en esto y después, en el caso de España, la administración estaba con nosotros, o sea, estaba con la transformación, porque a la administración también le interesaba
aquella deuda que tenía el plan de saneamiento, ¿no? Entonces, en este conglomerado se dieron una serie de circunstancias favorables, por eso salió adelante. Pero sí es cierto, hombre, que ahora mismo en Ecuador, pues bueno, cada uno tendrá su posición y unos lo verán bien, otros dirán, caray, pero yo pierdo entonces si me viene un inversor de fuera. Repito, claro, es una situación que tienen que valorar, pero si vas al fútbol profesional, el fútbol profesional no es ahora mismo algo que demos en el sentimiento, que es verdad, que los aficionados tienen ese sentimiento, pero está muy profesionalizado a nivel mundial y si quieres competir tienes que profesionalizarte y la forma de profesionalizarte es que tu marca, Liga Ecuador, sea importante y para que sea importante pues tienes que tener una organización férrea en el sentido de que aquí se va a administrar bien y aquel que no, que gaste más de lo que tiene, que todo esto, o sea, es un poco el creer en ello. Si no crees en ello, al final el fútbol seguirá igual, ¿no? Porque cada uno va a defender lo suyo y algunos tendrán más fuerza, otros menos fuerza. Yo creo que es eso, creer y después, bueno, con la administración, si hay una deuda importante con la administración, pues puede jugar un papel importante, porque incluso por un interés de la propia administración de salvar esa deuda. Pero claro, si tú le dices a la primera, vale, esa deuda la vamos a encauzar y vamos a apoyar este contrato de televisión y tú una parte la pones aquí. A ti te libero de la deuda porque pasa a la Liga de Fútbol Profesional y la Liga Profesional del contrato de televisión destina una parte de ello a pagar en 15 años o en 10 años la deuda que tenemos pública. Pero claro, tú a partir de ahora eres sociedad anónima y tienes que empezar con este capital. Y claro, a partir de ahora, al ser sociedad anónima y empezar con este capital, tú vas a ser administrador. Y tú vas a ser administrador y vas a tener la misma responsabilidad que tiene cualquier sociedad y que la ley de compañías establece para cualquier administración para una administración de la sociedad. Yo creo que hay que creer en eso. Si crees en eso, pues lo sacarás adelante. Si no, pues bueno. De acuerdo. Ahora, por ejemplo, ya yendo a la práctica, desde que se estableció el tema de las sociedades anónimas deportivas, ¿cuánto demoró en ya que un club termine siendo sociedad anónima deportiva? O sea, ese periodo de tiempo, ¿cuánto tomó? Bueno, nosotros dimos hasta el año... Ahora mismo, por ejemplo, un equipo de segunda B, que no es sociedad anónima, deportivamente salta al fútbol profesional. Entonces, a este equipo se le da un año, este año que juega, el primer año que juega, no tiene obligación a transformarse. ¿Por qué? Porque a lo mejor desciende después y ¿para qué le vas a obligar? Pero si continúa en el fútbol profesional, en la siguiente temporada tiene que transformarse en sociedad anónima deportiva. Y si no lo hace, lo expulsan del fútbol profesional. Es decir, cuando asciendes, en aquel principio, en aquello fue desde el año 90, duró año y medio el proceso de transformación, pero ahora mismo clubs que suben deportivamente al fútbol profesional, es decir, un equipo de segunda B que sube a segunda, que en España primera y segunda son profesionales, ese club que sube de segunda B a segunda, el primer año no se le obliga a ser sociedad anónima deportiva, pero en el segundo año, si se mantiene deportivamente en el fútbol profesional, en el plazo de la temporada tiene que transformarse en sociedad anónima deportiva y se le fija un capital. Perfecto. Está con nosotros Carlos Soto, él es abogado de Chile y él también participó en el tema de la transformación de los clubes chilenos en sociedades anónimas deportivas. Quisiera darle un ratito la palabra a Carlos para que nos comente cómo fue la experiencia y cómo fue el tema de la práctica y la aplicación en Chile. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien, Carlos. Sí, sí. Sí, sabes que, bueno, saludo a Sabino, mucho gusto. Precisamente en Chile fue el primer país en Sudamérica que utilizó el modelo español. Recuerdo que en esas oportunidades a fines del 90 teníamos una crisis económica con los clubes que llegó el 2002 a tener prácticamente de los 32 clubes profesionales, o sea, de la primera división y la segunda división, prácticamente 12 clubes con 3 salarios de atraso. De tal manera que no resistía más análisis, hubo una intervención de gobierno muy parecida, yo no alcancé a escuchar a Sabino, pero me imagino, porque conocí bien la historia a través de Gerardo González Movilla, que era el presidente de la AFE hace tiempo, claro, la Asociación de Futbolistas Españoles, y prácticamente de Sabino nos trajimos todos los modelos de España para aplicar a Chile. Incluso yo me comunicaba con los abogados de AFE, le mandaba la redacción de lo que nos proponían acá en Chile, y ellos me
me la modificaban y me decían, Carlos, ándate por aquí, ándate por allá. Y finalmente, del 2002 que ingresó al Congreso este proyecto, el 2005 se aprobó. Claro, se apuró porque los dos clubes más importantes de Chile, los más grandes, que es Colo-Colo y Universidad de Chile, entraron en quiebra, en insolvencia económica grande. Así que fue para nosotros una gran experiencia porque se transformó el fútbol como marco jurídico. Asimismo, se hizo una ley especial para los futbolistas profesionales y trabajadores que desempeñan actividades conexas, de tal manera que fue todo unido, y incluso a Gerardo Movilla lo hicimos participar activamente en una visita que hizo a Chile en esos años, 2001, que fue el respaldo que necesitábamos en el Congreso para que creyeran que el modelo era mejor que el que teníamos. Y otra persona también que lo debes conocer, Sabino, Carlos del Campo. Carlos del Campo, sí. Carlos del Campo, ¿verdad? Fue uno de los está en la liga ahora. Claro, y él fue uno de los que también tuvo la posibilidad de hablar acá en Chile. Así que la experiencia ha sido buena del punto de vista económico. Quizás si la sociedad anónima les hace falta, hoy día en Chile le hace falta un ajuste del punto de vista social, porque tiene que estar sí o sí ligado lo económico, financiero con lo social, pero la experiencia ha sido bastante positiva en nuestro país. Justamente eso Carlos, ¿cuál ha sido el impacto de incluir a la Sociedad Anónima Deportiva en el marco legal de Chile? Y otra cosa, ¿en Chile se obligó al cambio, a la transformación, o solo los clubes, o era optativo para los clubes? Sí, no, se hizo el cambio obligatorio, salvo que pudieras crear un fondo para continuar como corporaciones. Aquí son... como en otros países en Sudamérica se denominan asociaciones civiles sin fin de lucro. Acá en Chile son corporaciones de derecho privado. Y de hecho ahora de los 30 hay 42 clubes en la división, es decir, hay 3 divisiones profesionales, y solo se mantienen 2 clubes como corporaciones de derecho privado sin fin de lucro porque han logrado mantenerse en ese momento, acreditaron y pudieron, que uno es Curicó Unido, un club de la primera división, y el otro es Cobresal, que es un club que depende también de Codelco, del cobre. Bueno, y se obligó, sí o sí, a la diferencia de Sabino, que explicaba que cuando pasaban de la segunda profesional al fútbol profesional, les dan un año en España, a diferencia de que en Chile inmediatamente tienes que estar transformado y tienes que pagar una membresía, que esa membresía con los derechos de televisión los puedes recuperar en 2 años. Así que prácticamente es una obligatoriedad. Yo recuerdo que en España, en esos momentos, cuando nosotros nos queríamos transformar, estaba el Real Madrid, que no era sociedad anónima, el Barcelona, Osasuna, y no sé, el cuarto. El Athletic Bilbao. El Atlético Bilbao, ¿ves? Y todavía continúa. Entonces, utilizamos el mismo modelo. Los que podían mantenerse, que lo hicieran, pero demostraran a la larga que podían financieramente equilibrar sus presupuestos y sus balances. Claro, con el correr del tiempo, algunos clubes poco a poco se fueron transformando, o sea, se transformó después Palestino, Unión Española, la Universidad Católica hoy día es Sociedad Anónima, que en ese tiempo era una fundación, o sea, prácticamente la fuerza de la Sociedad Anónima Deportiva Profesional empujó al resto a que lo hiciera, inevitablemente. Y ahora una pregunta para Sabino y para Carlos. ¿Qué tan saneado están los clubes tanto en España como en Chile? Hombre, yo en España, repito, yo creo que en estos momentos la marca de la Liga es una marca muy importante. Ahí hay que reconocer, y ya lo dije antes, el presidente de la Liga, Javier Tebas, está haciendo un trabajo, bueno, y las personas que están con él, Carlos del Campo y demás, están haciendo un gran trabajo. Y al mismo tiempo, las sociedades anónimas en España, los clubes y las sociedades anónimas en España entendieron que era la fórmula, porque eso los hace más fuertes, ¿no? En el sentido creo que en estos momentos, ahora mismo el fútbol español, desde el punto de vista de deuda de la administración, está nada, en 50 millones de euros, que además, como decía antes, están garantizados por el contrato de televisión de sobra, ¿no? Entonces, los clubes tienen una disciplina presupuestaria muy importante, que por ejemplo el Elche bajó fue de fuera del fútbol profesional porque no cumplía los requisitos económicos que establece la Liga al principio de temporada. La Liga está continuamente auditando todos los movimientos económicos. Yo creo que en estos momentos podemos decir que el fútbol español, desde el punto de vista organizativo, el fútbol profesional está gozando de una situación
buena. De vez en cuando, claro, hay clubes que se enfadan, hay sociedades que se enfadan porque resulta que la liga les dice, oiga, usted, es que llega a estos términos. La liga al principio de temporada le dice, usted en la primera ventana que puedes fichar, este club no puede, teniendo en cuenta la deuda a corto y medio plazo y sus ingresos previstos, usted no puede dedicar a la plantilla más de 2 millones de euros, más de 500.000 euros. Usted no puede fichar. Hay clubs a los que los que no pueden fichar. O sea, en la ventana esta de verano no pueden fichar porque los ingresos y los gastos a medio y corto plazo, pues no da. O sea, esa disciplina está beneficiando enormemente repito, lo de la marca, ¿no? Pues la marca de la Liga Nacional de Fútbol, la Liga Profesional en España es una marca buena y lo ves en los contratos de televisión y demás que está consiguiendo. Si no fuera esa marca tan buena, aparte, hoy salía la noticia que en España no podías hacer contratos más allá de 3 años. Ahora ya ampliaron a 4 años. Esto va a hacer más fuerte a la liga porque de las posibles opciones de compra de los derechos de retransmisión no es lo mismo poner en el mercado un producto que solamente lo puedes poner de ellos 3 años a que sean 4. O sea, yo creo que esa disciplina económica está haciendo una liga como organización muy fuerte, lo Sabino, cual es bueno. y ahora mismo en España, ¿hay algún club que sea Sociedad Anónima Deportiva y que esté a borde de la quiebra? En estos momentos fue avisado, por ejemplo, el Málaga, que su propietario es un jeque, pues sí está avisado por la liga. Está avisado de que como no, pues que no va a cumplir los requisitos que la liga impone y será expulsado del fútbol profesional. Y después, una vez que sea expulsado del fútbol profesional, pues tendrá el caminar de la ley de capitales, es decir, si no cumple, si tiene que reducir capital, si tiene que ampliar capital, si tiene que disolverse porque está en una situación patrimonial desequilibrada, o sea, pero eso ya se le aplica la ley de capital como a otra empresa cualquiera, pero de mano, con las normas establecidas por la liga, pues puede ser, si no cumple lo que la liga le dice desde el punto de vista de estructura económica, va a ser expulsado. Es posible, ahora parece que se está reconduciendo el tema, pero podría llegar a ser expulsado de la liga, ¿no? Y bajar a segunda B, o sea, no estar en el fútbol profesional. Perfecto. Carlos. Sí, bueno, me sumo a lo que dice Sabino. Depende también la transformación del fútbol en sociedad anónima, un ente absolutamente privado, depende mucho también del Estado, creo yo, por lo menos la experiencia nuestra del Estado país. O sea, Claro. es cuestión de mirar a Argentina y Argentina es muy difícil que se transformen en sociedad anónima. Y funcionan para mí como una sociedad anónima porque son 10 directores, Boca tiene 14 personas que ponen su dinero y prácticamente la administran. Y en Chile sí se dio la posibilidad de sociedad anónima porque estaban muchos clubes en quiebra. Ahora, al borde, hoy día no hay ninguno porque en la medida que mostró una seriedad los clubes a transformarse en sociedad anónima, llegaron los sponsors, llegó el ente privado. Y al mismo tiempo creyeron porque hubo inversionistas, dijeron, mira, cambiamos los directivos, ahora llega otro tipo de gente, entonces va a llegar la inversión. Y así fue como también fue el primer país que creó el CDF, el canal del fútbol propio. Primero le costó mucho los primeros años, muy poco aporte, pero hasta que llegó el despegue con los abonados y prácticamente hoy día, a modo de ejemplo, un club como Colo-Colo recibe mensualmente por cuotas de televisión alrededor de $900.000 por mes. Mensualmente. Mensualmente. La Universidad de Chile 800 y Católica 700 y el resto de clubes, de los 13 clubes de primera división, que más estos 3, que son 16, reciben alrededor son 200, 3 por 7, 21, como $260.000 mensuales. O sea, y los de la primera B reciben cerca de, claro, como ha cambiado el dólar, ha ido subiendo, pero $120.000, $130.000 por mes, un club de la primera B, o sea, la segunda categoría. De tal manera que ayuda mucho y prácticamente ahí la responsabilidad pasa por la administración de los clubes nomás. O sea, Carlos, ahí, tengo en el chat, nos hacen 2 preguntas para ti. La primera es, ¿el hecho de que los clubes en Chile sean sociedades anónimas deportivas tiene algún punto de relación con los resultados deportivos
no positivos en el último tiempo. Esa es la primera. Y la segunda es si en Chile tuvieron un procedimiento previo de reestructuración patrimonial. Sí, voy por la segunda. Sí hubo un proceso, se les dio tiempo a los clubes a partir de la entrada en vigencia del 2005 de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales. Claro, dos clubes se tuvieron que transformar inmediatamente, Colo-Colo y la Universidad de Chile, y prácticamente se manejaron con un síndico de quiebra, hasta que definitivamente ya el 2007-2008 todos los clubes estaban transformados en sociedad anónima. Eso ayudó a que llegaran inversionistas. Luego, ¿cuál fue la primera pregunta? La primera fue el hecho de que los clubes en Chile sean sociedades anónimas deportivas, ¿tiene algún punto de relación con los últimos resultados deportivos no positivos Sí, en el último tiempo? sí, también porque cambió la gente, y cambió las administraciones, cambió la dirigencia tradicional, diríamos, de Latinoamérica, de los clubes con el dirigente que después de su trabajo, después de las 7 de la tarde, se iba al club, ¿verdad? A administrar el club. Aquí no, porque se transformó y tuvieron que tener presidente ejecutivo, o sea, las 24 horas dedicado a eso, y eso ayudó también a que se profesionalizara el fútbol en todo su ámbito, incluido la. Carlos. Carlos. A ver, bueno, lo perdimos a Carlos. Mientras tanto, Sabino, tengo una pregunta para usted. ¿Cuáles son los principales activos de la SAD, de las Sociedades Anónimas Deportivas en la actualidad? Hombre, vamos a ver, hay sociedades anónimas deportivas que el patrimonio, o sea, el patrimonio que tienen, por ejemplo, las instalaciones deportivas, hoy ya en primera y segunda división prácticamente todos los clubes tienen, todas las sociedades anónimas y clubes tienen instalaciones deportivas para entrenar y demás. La propiedad, en unos casos, en pocos casos es de la propia sociedad, suelen ser instalaciones cedidas por ayuntamientos, porque al ser construcciones singulares, pues suele aportarlo el ayuntamiento, la municipalidad, ¿no? Suelen ser propiedad de la municipalidad. Hay varios clubes que ya tienen en propiedad su instalación deportiva y donde entrenan y donde tienen las concentraciones, pues hay clubes que ya son propietarios de ellas. Otro activo tremendamente importante, lógicamente, es el futbolista, ¿no? Ahora mismo yo recuerdo que hace años no se consideraba como activo el valor de una plantilla, pero hubo un entrenador, perdón, hubo un presidente que siempre fue una persona siempre iba con cuestiones adelantadas. Me recuerdo César Augusto Lendoiro, que fue presidente del Deportivo de La Coruña, en una discusión con Hacienda, pues él dijo que tenía como activos la plantilla y entonces empezó a valorar de aquella a la plantilla. O sea, cada futbolista tiene un valor y ahora hay sociedades de tasación que te dicen qué valor tiene la plantilla, ¿no? Y después, pues eso, está el tema de jugadores y después puede haber patrimonios de cualquier tipo. Hay clubs, por ejemplo, Real Cruz Celta de Vigo, que tiene unos edificios, o sea, pero lo más importante en estos momentos es la instalación y la plantilla de jugadores y después cualquier otro activo que pueden tener como cualquier otra sociedad o cualquier otra empresa, ¿no? Perfecto. Ahora, ya para terminar, quisiera saber el criterio de Oscar y de Sabino. ¿Cuál es su criterio respecto a las sociedades anónimas deportivas? Carlos. ¿Yo? ¿El criterio? ¿Sí? ¿Cuál es su criterio sobre las Sí, sociedades yo anónimas creo que deportivas? son positivas, dependiendo del país, dependiendo del sistema político, financiero, que tengan, el sistema económico, porque no creo que la sociedad anónima sea necesariamente para todos los países, ¿ya? Pero sí nuestra experiencia es que ha sido positiva. Le ha dado convirtió prácticamente el fútbol, diríamos, en un hecho mucho más profesional. También a raíz de esto de transformación, también es que se construyeron y se reconstruyeron nuevos estadios de parte del gobierno. O sea, fue un elemento importante ahí porque se pudieron hacer los campeonatos mundiales sub-17 femeninos, el sub-17 de jóvenes, de los infantiles, de los juveniles, y eso ayudó de todas maneras a que el fútbol pudiera profesionalizarse en todas sus áreas. Así que
yo creo que por lo menos la experiencia vivida en Chile es positiva y recomendable tomar lo que a cada país le puede servir, porque ahí Sabino ha dicho que las exigencias para iniciar el campeonato son altas, de tal manera de que si no puedes cumplir, no puedes participar, y acá en Chile también se hizo lo mismo, y ha sido bastante fuerte porque se queda gente sin una fuente laboral, pero al mismo tiempo es más exigente para el resto de clubes, de tal manera que mientras exista competencia de ese tipo, el nivel va a subir en todas las áreas. Gracias, Oscar. Doctor Sabino, ¿cuál es su criterio respecto a la SAD? La SAD, primero, que conlleva una organización importante al fútbol profesional, considerado como un negocio que es, lo cual no quiere decir que la afición siga ahí. O sea, la afición va a seguir, y puse el ejemplo de Liverpool-Tottenham final de la Champions, donde siendo propietarios no precisamente ingleses, pues resulta que aquello los aficionados estaban con sus equipos exactamente igual. Después, no hay duda que a la administración también le interesa que el fútbol, que es un negocio tremendamente importante, en España el fútbol genera unos ingresos al Estado por impuestos muy altos, hablaban en torno a 4.500 millones de euros, porque está el tema de los futbolistas, está el contrato de televisión, alrededor del fútbol bien organizado, el número importante de empresas que se gestionan y se mueven. O sea, yo creo que el fútbol no es un sacrilegio el decir que el fútbol es un negocio que hay que organizarlo bien para obtener el máximo beneficio. Y esto, repito, no está en contra de que las aficiones sigan con sus camisetas, que es una forma de marketing de los clubes, con sus bufandas, animando a su equipo y queriendo que los mejores jugadores estén en su equipo. Y para eso tienes que profesionalizar. Como decía, ahora mismo el fútbol, para tener ese nivel y competir con los mejores, tienes que estar organizado. Y si estás organizado y eres serio, no hay duda que tanto, incluso decía antes, la administración pública sale beneficiada. Y después, además, la marca fútbol, la marca liga de cada país, pues va a salir reforzada y va a ser una fuente de ingresos importantes, pero hay que partir desde una estructura seria y rigurosa. Perfecto. Y ahora solamente tengo una pregunta, y es tanto para Carlos como para Sabino, y me preguntan, por ejemplo, en Ecuador, nosotros, Liga Deportiva Universitaria, es un club conocido en todo el mundo, parte de los activos del club, lo que uno vendría a entender por activos, son administrados por una compañía externa que se llama ProEstadio. La pregunta es, ¿cómo se produciría el cambio a sociedad anónima deportiva si la mayoría de esos activos, es decir, escenarios y derechos deportivos de los jugadores, no le pertenecen al club? ¿Cómo correspondería ahí el tema de la conversión? O sea que ahí el club tiene unos futbolistas que son propiedad ¿de quién? O sea, el activo, por ejemplo, el estadio y las instalaciones son propietarios de una empresa relacionada con el club, pero no es propietario del club. ¿Cómo procedería ahí el tema del activo? O sea, ¿cómo procedería ahí la conversión? Y ahí hay una asamblea general de abonados, sí, de socios. Por supuesto, claro. Entonces, claro, ahí habría que seguir el cauce, creo yo, no sé. O sea, habría que seguir el cauce del club, tomar la decisión el club, siempre que la normativa general, la ley del deporte y demás lo permitiera, tomar la decisión los socios del club de transformarse en sociedad anónima deportiva, y después, como esa sociedad que administra tiene esas propiedades, llegar a un acuerdo con esa sociedad para ver cómo se puede articular una colaboración ya desde el punto de vista de comprársela o de cederla, una renta. Eso ya sería una dinámica propia de la sociedad anónima, ¿no? De acuerdo. Carlos. Sí. Ahí es muy importante ver los procedimientos de transformación en sociedad anónimas, porque si hay una ley general, es decir, una ley de quiebra, que lo habitual es que si se llega a un estado de ese tipo, una quiebra, se toman todos los activos y se ponen en venta y se reparte a todos los que se le debe. O sea, bien práctico. En cambio, en el fútbol, aquí tiene un elemento diferenciador con una unidad económica, una empresa, que aquí se necesita la continuidad de giros. Es decir, yo necesito que el club siga y generando con las recaudaciones, con los sponsors. Entonces, en ese momento es generar recursos para poder ir pagando, pactando las deudas, por supuesto, recuperando todo.
Y yo no sé cómo será en Ecuador la transformación, pero si hay una ley especial y que permita un tiempo, que permita ciertos requisitos para que una corporación que esté administrada por una empresa privada pueda transformarse, hay que valorizar de todas maneras los activos. Aquí ese elemento de los activos como futbolista fue un problema, porque la Superintendencia de Valor y Seguro, que era la organización dependiente de gobierno que la que fiscalizaba todas las sociedades anónimas en Chile, se complicaba mucho porque estaba acostumbrada a tener unidades físicas, o sea, un cuaderno, pero cuando ustedes me dicen que el jugador vale $1.000.000, me decía, Claro. es una persona, es un ser humano, no podemos entrar. Y finalmente empujamos, yo en ese momento estaba en el sindicato de jugadores y empujaba para que fiscalizar y controlar de tal manera que pudiéramos lograr un equilibrio desde el punto de vista de la transformación de los clubes, por supuesto, de acuerdo a sus... aquí la figura en Chile también es doble. Aquí hay una sociedad anónima abierta que se transa en la bolsa, Colo-Colo, por ejemplo, que cualquier persona podía comprar una acción, o la Universidad de Chile, y la otra, la sociedad anónima privada, que es la que una persona pone todo el dinero y su directorio y su administración y todo eso. Entonces hay que ver de repente ahí en Ecuador, ver el caso que pueda ajustarse de la experiencia de otros países o conocer mucho más la ley de sociedad anónimas que tienen en su país. Perfecto, creo que con eso terminamos. Yo solamente quiero hacer un aporte y es que en Ecuador el tema de las sociedades anónimas deportivas en este momento recién lo estamos tratando. Hay un proyecto de ley reformatoria a la ley del deporte que está en la Asamblea que ya incluye el tema de las sociedades anónimas deportivas. Y lo que yo quiero es de eso, es demostrar que hay que darle una posibilidad a los clubes, una posibilidad de modelo de gestión que no sea simplemente el modelo que está ahora. Esta figura actual ha sido muy buena para algunos clubes, Liga Independiente, Emelec, han sido clubes que con esta figura han salido adelante, pero hay clubes que tienen muchos aprietos económicos y que sí merecen un nuevo o un modelo de gestión alternativo que les permita tener mayores ingresos y mayor sobre todo inversión para cumplir con sus obligaciones pecuniarias y sobre todo con sus objetivos deportivos. Nada más, simplemente agradecer últimas palabras a Sabino y a Carlos por la intervención. Han sido muy buenos sus aportes. Nada más, eso. Quedo con usted, Sabino y Carlos. Muy bien, gracias a vosotros. Gracias, Celso. Ahí voy a colocar mi correo por cualquier pregunta interna. ¿Ya? Perfecto. Gracias. Saludos. Muchas gracias a todos. Les envío un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Cuídense todos. Hasta luego.